Ya nos estamos conectando todos mis amigos acá en nuestro Facebook Live de todos los lunes, la última frontera, acá desde la cava de Vaca Brava en The Yard, en Caguas. Buena comida, buena bebida, bueno, para el que viene a pasar un buen rato. Y hoy pues que hay mucha gente que está de día de asueto, ¿no? De día de fiesta, pues aprovechen el momento y vénganse como yo para acá un ratito a pasarla bien y más. Gracias mis amigos una vez más por estar con nosotros acá en este otro intento que hacemos nosotros por traer algún tipo de información distinta y diferente, ¿no? Divulgar asuntos de la más interesante que nos ponen a pensar más allá de lo aparente, que es lo que hacemos con este segmento en particular, como menciono tantísimas veces, diferente a Pensando en Voz Alta, diferente a la otra realidad, pues acá enfocamos en otro tipo de investigaciones, otro tipo de experiencias, que no siempre son las regulares, me explico, ¿no? Dentro de la llamada normalidad de las cosas, hay eventos que suceden, ¿no? Hay sucesos que no tienen aparentemente una explicación, muchas veces por falta de datos, por falta de pruebas, tal vez por no saber delinear, ¿no? La experiencia misma como tal, poderla expresar, comunicar o presentar en los medios. Y esto ha llevado a que definitivamente hay muchísima confusión sobre los temas que puedan tratar lo sobrenatural, lo paranormal, las cosas que estén fuera de la norma, fuera de lo que es aceptado por el sistema o por la cultura. Así que este tipo de cosas, ¿no? Que son de impacto en la sociedad, yo aprovecho acá en este segmento donde me salgo, ¿no? del grupo y trato de hacer algo distinto y diferente. Así que una vez más, gracias como siempre por estar conectados con nosotros. Bueno, la pasada semana estuvimos hablando aquí de no solo encuentros cercanos, realmente de contactados, de personas que habían tenido algún tipo de experiencia diferente, ¿no? Que habían sido pues alegadamente contactados o se habían comunicado con otras formas de vida no humanas, entre comillas. O sea, todo esto obviamente es un campo sumamente profundo, hay que seguir indagando mucho más e investigando porque definitivamente nadie sabe realmente cuál es la causa de todos estos fenómenos. Hoy vamos a tocar pues un fenómeno también que se extiende un poco más allá de esta cuestión de los llamados objetos voladores no identificados o de los extraterrestres, alienígenas, omninautas o como le querramos llamar a este tipo de experiencia que como siempre está muy correlacionada con el inconsciente humano y con nuestra percepción, lo que percibimos, lo que creemos y sobre todo, ¿no? Lo que entendemos de todo este evento en particular. Y esto es bien importante, que podamos entender esto dependiendo de la perspectiva o el ángulo de discusión que tengamos nosotros con todos estos eventos que yo voy aquí relacionando cada vez que hacemos este tipo de intervención. Pues bien, hoy vamos a hablar un poquitito, ¿no? De aquí en la última frontera, como siempre, todos los lunes aquí de Vaca Brava en Caguas, en la última frontera, y vamos a hablar un poquitito de todo esto que tiene que ver con las investigaciones y experiencias paranormales en Puerto Rico. Por lo menos una pequeña fracción, un pequeño segmento de lo que nosotros mismos hemos hecho o en lo que hemos participado en algún momento. Muchísima gente en Puerto Rico ha hablado sobre estos temas. Hay varios libros escritos, obviamente, sobre experiencias espíritas, encuentros cercanos, hasta el chupacabra aquí en Puerto Rico. Se ha escrito de todo, ¿no? Pero aparte de lo que se le ponga, ¿no? Al papel, y el papel aguanta lo que le pongan, siempre hay que ver, ¿no? Otros ángulos de las investigaciones y otras opiniones. Yo, lógicamente, no creo que lo sé todo y que lo puedo entender todo, porque eso sería, pues, hombre, sería una estupidez de mi parte. Yo, lógicamente, puedo hablar por mis propias experiencias y por los datos que he podido, ¿no? Ir acumulando durante todos estos años, ¿no? Y poniéndolos en secuencia. La información que hemos compartido, como he dicho anteriormente, con otros investigadores bona fide que sí han estado en este tipo de investigaciones. Y todo lo que en algún momento dado se ha dado. Pues bien, hoy vamos a relatar un poco sobre algunas de estas experiencias y estos lugares que yo he visitado y el porqué del por qué he ido a estos sitios a investigar. No voy a hablar hoy de objetos voladores no identificados, no voy a seguir con ese tema por el momento. Más adelante, lógicamente, le vamos a dar más a esto, ¿no? A investigaciones en el Yunque, Laguna Cartagena, en Pitaya, allá en el Bosque Boquerón y otros lugares más en Puerto Rico que yo creo que son interesantes por demás para estudiar para este tipo de fenómenos todavía sin explicación. Mientras sea un fenómeno todavía no es explicado, ¿no? Mientras sea obviamente algo que sucede fuera del contexto, ¿no? Del entendimiento humano, ¿no? De nuestra estructura conceptual, pues definitivamente es algo que no puede ser explicado, como diría yo, en plenitud y bajo el ojo de la ciencia. Pues bien, hace muchos años, ya para 2002, yo estaba dando un curso en la Universidad Interamericana, y otro curso que repetí también
acá en la Universidad de Turabo, en Cagua. Yo trabajaba en ambas universidades. De hecho, yo trabajé en 5 universidades diferentes aquí en Puerto Rico por 30 años, a veces como profesor bajo contrato, a veces como profesor obviamente regular, dependiendo de la carga académica que hubiese. Pero bueno, en aquel momento yo estaba haciendo un trabajo de genealogías. Me explico. Mis estudiantes en la clase de antropología social que estaban compartiendo conmigo iban a hacer una investigación sobre genealogías en Puerto Rico. Y también teníamos otro estudio sobre etnografías, es decir, lugares, regiones, zonas, la gente que vive en ese sitio, las costumbres, la usanza, los modos de producción y todo lo que tiene que ver con un estudio etnográfico en una región geográfica específicamente. La genealogía, pues obviamente usted probablemente, sin ser antropólogo, entiende lo que es el árbol genealógico, que es un concepto que ya está pasé, que los antropólogos no utilizamos ya, pero bueno, la gente pues sigue hablando del árbol genealógico, de sus ascendentes y sus descendentes, ¿no? Todo lo que es la línea familiar. En este caso nosotros lo vemos como una red, ¿no? Que se expande, ¿no? Por generaciones. Pero bueno, el estudio comenzó de esta manera y era algo curioso, distinto y diferente a lo que hacían mis colegas en aquel entonces. Yo me dediqué a buscar en los cementerios de Puerto Rico, oiga y oiga bien, sí, en los cementerios de Puerto Rico, a ver las familias que estaban enterradas en diferentes tiempos, me explico, ¿no? En diferentes generaciones, diferentes siglos, diferentes edades, de todo, ¿no? Iba buscando información de la gente que registraba, específicamente la lápida, únicamente la lápida inicialmente, luego buscábamos otra información que pudiese estar correlacionada en el mismo cementerio o en el acta de difunción de esa persona, ¿no? Lo que hubiese relacionado, enmarcando también, ¿no? El lugar de origen de la persona y las familias, específicamente las familias anteriores a ese difunto y las familias que todavía persistían o vivían en la actualidad, descendientes o conectados con el difunto. Así que empezamos a hacer, ¿no? Toda esta genealogía de familias que estaban en diferentes lotes de cementerios. Y ahí pues iban mis estudiantes, iban 4 o 5 de ellos en diferentes grupos, iban conmigo, yo supervisaba el trabajo, yo les daba instrucciones que tenían que observar, siguieran obviamente un protocolo, una regla, obviamente respetando también las tumbas y a la gente que hubiese en el lugar, familiares que llegaran, etcétera, etcétera. Así que comenzamos esta investigación. Obviamente, como la usanza de los antropólogos siempre era llevar una libretita, que esa es la vieja escuela de antropología, uno va haciendo las notas de las cosas que van surgiendo, pero también uno añade la tecnología para ponerse al día, para hacerlo más rápido, así que uno lleva una grabadora de mano, grababa datos, grababa con una cámara de video a los estudiantes también la labor que iban haciendo, porque es una cuestión que parece sencilla, pero es sumamente complicada, y obviamente hay que tener desde el mapa topográfico, la distancia y todo lo que tiene que ver del mismo cementerio, ubicación entre tantísimas cosas más. Es una cuestión complicada que lleva obviamente a hacer una tesina, una tesis prácticamente, este tipo de investigación. Bueno, a lo que voy con esto. Mientras estuve esos años investigando, para allá, para el 2003, en las muchas ocasiones que dejaba la cámara grabando, ponía la grabadora a grabar, surgieron unos extraños sonidos en las grabadoras que yo utilizaba en el cementerio, gemidos, personas gritando, gente hablando, en un lugar que a mí me constaba y a mi equipo de trabajo de la universidad, que no había absolutamente nadie, no había nadie allí, y que la grabadora pues registró niños llorando, mujeres hablando, hombres quejándose, diferentes personas que no estaban físicamente visibles en el lugar. Por ende, ¿qué era esto? Empezamos obviamente a buscar más información porque yo había leído desde hacía muchos años sobre las parafonías, las psicofonías, las psicoimágenes y todo aquello que se hacía en Europa, específicamente en este campo, y que no era tan conocido acá en América, en Estados Unidos y en Puerto Rico obviamente nadie hacía eso, nadie hablaba de eso. Eso era pues un campo virgen aquí o tal vez tabú. Así que empezamos, ¿no? a ilustrarnos un poco, a informarnos sobre ese asunto específicamente, ¿no? de la tecnología que pudiese utilizarse para captar ese tipo de vibraciones o de voces en un cementerio, por ejemplo. Y si era posible en un cementerio, podía ser posible en cualquier otro lugar. Mientras más leía sobre el asunto, veía que en diferentes regiones del mundo, en diferentes lugares, casas, edificios, cementerios, morgues, plazas de recreo, todo tipo de lugar, teatro, cine, pues este tipo de fenómenos aparentemente se replicaba. Echando a un lado, obviamente, el truco, ¿no? Echando un lado al lado, ¿no? a los buscadores de fortuna, a los que hacen este tipo de fraudes y todo tipo de cosas que lamentablemente inundan este campo lo paranormal, tantísimas cosas fraudulentas. De hecho, la mayor parte de las cosas son fraudulentas en el mundillo OVNI y en el mundo del estudio paranormal, la mayor parte. Lógicamente hay un %, y esto lo he explicado anteriormente, que sí es real, que sí es genuino.
Y ahí es lo que amerita investigar, que uno haga su esfuerzo, que es lo que yo hice el tiempo o los tiempos que he dedicado a esto, buscar lo que ameritaba, no lo que aquel contaba, no los rumores, ni el cuento flojo, ni la cosa que definitivamente no tenía ni pie ni cabeza, pero sí buscando datos e información y evidencia, si era posible, que relacionara a un caso específicamente, sea una parafonía, sea una aparición, sea un video, una psicoimagen, o inclusive en el asunto de la cuestión ovni, huellas en el terreno, fotografías que sean reales, videos que pudieran confirmarse o verificarse, testigos reales, testigos que estuvieran conscientes de lo que habían visto, o por lo menos no estaban tocados de la cabeza, es decir, que no eran disfuncionales mentalmente hablando, ni eran alcohólicos, ni eran drogadictos, ni era alguien buscándose 5 minutos de fama. Todas esas cosas hay que descartarlas, obviamente. Pues bien, pasando por el sedazo, pasando por el filtro, todo eso, empezamos a investigar esto. Esto lo comenzamos precisamente en el cementerio del Viejo San Juan, ¿no? El de Santa María Magdalena de Pacis. Ahí fue donde comenzó este primer fenómeno, donde sale esta primer voz de una mujer y un gemido. Y ahí fue porque obviamente aquel es un cementerio, se ha ido allá al lado de la Perla, al lado del Morro, que usted puede ver todo lo que le rodea. Y mi grupo estaba en un lado, la grabadora al otro, y yo veía todo esto desde el punto estratégico en que estaba. Por ende, no había nadie cerca de la bendita grabadora. Luego, seguimos las investigaciones en diferentes cementerios. Estuvimos en el cementerio, por ejemplo, de Río Piedra, el cementerio municipal de Río Piedra, donde se dieron muchos de estos fenómenos. Estuvimos en el cementerio municipal, el cementerio civil de Ponce, en el cementerio católico de Ponce también, haciendo este tipo de investigaciones. En el cementerio, por ejemplo, de Villa Palmeras y otros más, que yo recuerde, fueron como 9 o 10 diferentes cementerios haciendo genealogías. Y no en todos, hago la salvedad para que yo aclare el asunto, no en todos aparecían obviamente estas voces, ni imágenes, ni nada extraño. Había el cementerio que soplaba el viento y no había nada. Había cementerio que lo que había obviamente eran adictos que caminaban por el lugar y que definitivamente lo que hacían era otra cosa. Había cementerio donde llegaba gente definitivamente a hablar con sus familiares muertos, es decir, a llorarlos o a meramente tratar de hablar con la tumba, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas. Pero había otro cementerio donde sí había esta fenomenología extraña, inexplicable hasta el día de hoy, porque no ha habido fraude involucrado, por lo menos lo que nosotros investigamos directamente. Ni hubo nada que fuera posible explicar en el momento en que sucedió, en el momento en que los eventos ocurrieron. Así que todo esto es bien importante. Pues bien, no solamente esos cementerios, como empezamos, como dije al principio, a tomar genealogía, a tomar los nombres de las personas en el estudio antropológico que estábamos haciendo de las familias, sino que entonces decidí comenzar a investigar estas otras cosas que estaban pasando, que eran de índole paranormal, en el sentido que se salían de la normalidad. Aunque hay que definir, lo he dicho anteriormente, paranormal o los fenómenos paranormales son eventos relacionados con el inconsciente profundo de las personas. ¿Cuánto tiene que ver con esto la sugestión? ¿Cuánto tiene que ver con esto la autohipnosis? ¿Cuánto tiene que ver con esto la fe, la creencia o el mismo efecto placebo? ¿Quién sabe? Todavía no se ha explicado científicamente, ¿no?, la correlación entre estas cosas o que esto pudiera provocar este tipo de apariciones o este tipo de sonidos que en la mayoría de los casos son inaudibles al oído humano, pero sí a las cámaras digitales, a las cámaras análogas que tengan obviamente micrófono, a las diferentes grabadoras análogas o digitales que captan estos sonidos que son como una onda electromagnética que les impacta. O sea, obviamente esto es bien interesante. Yo había hablado aquí anteriormente de las parafonías y había dicho la diferencia entre parafonía y psicofonía. Pues bien, hoy quiero hablar de estos lugares porque esto es bien importante que lo podamos destacar y explicar porque nos pone, ¿no?, en otro ámbito, ¿no? Yo investigué, por ejemplo, hace muchos años para allá, también para el 2003, la Casa Betania. Casa Betania es un lugar. Era una casa, una antigua hacienda que luego se convirtió durante la década de los 70 más o menos en un centro de retiro que los sacerdotes católicos le pusieron el nombre de Casa Betania. Allí iban los jóvenes, allí iban para retiros espirituales. Cuando vino el huracán Hugo, ¿no?, a finales de la década de los 80, pues obviamente inhabilitó, le hizo un daño estructural tan grande a esta estructura que estaba en la parte superior de un mogote, allí en la región cerca de Arecibo, que obviamente eso estaba, Barcelona estaba, Manatí, Arecibo, pues bueno, en esa región, cerquitita de Arecibo, ya donde están las vaquerías, pues estaba esta casa, en la parte superior de un mogote. En esa casa hay varias historias que obviamente son dramáticas. Entre esas historias, por ejemplo, tenemos la familia Oyster. La familia Oyster es una familia de alemanes que alegadamente fue arrestada por el FBI porque servían como espías en Puerto Rico durante la Segunda Guerra Mundial, transmitiendo con un radio de onda corta que tenían en una caverna debajo de la casa allí,
en Casa Betania. Esa caverna yo la vi, yo exploré la casa varias veces. Luego que yo fui la primera vez en el 2003, en el 2004, mi compañero y colaborador de trabajo en muchas de estas investigaciones, el ingeniero Orlando Pla, su esposa, Lucy, y el doctor Carlos Fernández, psicólogo, amigo mío desde la época universitaria, fueron allí a hacer una investigación de campo en Casa Betania. Llevaron las grabadoras, las cámaras, llevaron todo. E incluso captaron una serie de imágenes diríamos, extrañas, por clasificarlas de alguna forma, ¿no? Algún tipo de imagen paranormal, si así lo podríamos decir, psicoimágenes, y una serie de parafonías que sí fueron grabadas allí. Lucy y Orlando me enseñan el material. Yo había ido anteriormente, la vez que yo fui inicialmente no había captado nada porque había ido a hacer una investigación de otro índole, no era de eso específicamente, era una cuestión sobre haciendas en Puerto Rico, como lo habíamos estado haciendo en la región de Adjunta, de Aybonito. Era una cuestión ya histórica, a nivel también de la antropología histórica dentro de los diferentes grupos familiares en Puerto Rico y la tenencia de tierra. Pero bueno, aparte de ese trabajo de la universidad, que no tiene que ver nada con esto, pues obviamente cuando me cuentan y me demuestran los sonidos y las imágenes aparentemente de un niño en una escalera y todo esto, lógicamente me interesó, porque yo meses antes había tenido la experiencia en los cementerios con las parafonías que habían captado mis grabadoras, que no se pusieron para captar nada de eso, simplemente era parte del trabajo y las anotaciones de campo que se hacen, por ejemplo, en ese tipo de genealogía y etnografía que estaba haciendo. Hecho eso, para ponerlo todo claro, vamos nuevamente en una misión de investigar Casa Betania. Vamos una vez primeramente con un grupo de investigación del Centro de Estudios del Fenómeno Paranormal de Puerto Rico y el Caribe, una organización que había de profesionales en la década de los 70 hasta finales o principios del año para el 2005, 2006, hasta esa época. En ese tiempo pues mucha gente se fue de Puerto Rico por cuestiones de trabajo y el grupo pues no siguió funcionando, y yo no tenía mucho tiempo para eso tampoco, para estar colaborando con ellos. Pero bueno, el Centro de Estudios del Fenómeno Paranormal de Puerto Rico y el Caribe estuvo allí, investigamos. Luego fuimos una segunda ocasión que me acompañó el ingeniero Orlando Pla. Después de esta sería ya la tercera visita que di, y la cuarta visita se hizo durante la filmación, oiga bien, de un especial para televisión que el productor de teatro y televisión Agustín Rosario hizo para el Canal 4, que se tituló Cuando los muertos hablan. Allí fuimos con las cámaras del Canal 4, los micrófonos del Canal 4, fue el Centro de Estudios del Fenómeno Paranormal de Puerto Rico y el Caribe, me acompañó el ingeniero Pla, lógicamente estaba yo, pues bueno, y allí sí captamos una serie de manifestaciones de la mar de interesantes. La segunda visita que hice con intención de investigar esto, llevé una cámara, obviamente 35 milímetros, que usaba película Kodak, usábamos Kodak 400 y Kodak 200 también, que era obviamente la capacidad de tomar o captar luz de esa película. En esa cámara, que la perdí en una de las muchas mudanzas que he tenido, era una cámara que yo diría como mágica, extraña, de verdad que era la cámara más rara que yo he tenido, y no tenía ningún defecto, y me explico para explicarle esa cámara que llevaba a esos lugares. Esta cámara de película, ¿no? Uno le ponía el rollo y después tenía que llevarlo acá a que me lo desarrollaran antes, obviamente el rollo de película Kodak. Tomaba esa foto y en esa foto salían cosas inusuales, salían orbs, cuando nadie hablaba de orbs, que eso no estaba, los orbes no estaban en nada diría yo, de la discusión popular y las creencias populares. Salían orbs, salían celajes, salían haces de luz, salían cosas extrañas, y no era un defecto del lente y nada. Yo llevaba a revisar la cámara y decía, la cámara está muy bien. Pero esa cámara, por alguna razón desconocida, y así lo digo ingenuamente, tomaba ese tipo de imágenes. Íbamos a tantísimos lugares que fuimos, tanto Orlando como yo, como muchas otras personas que me acompañaban, y fotografiábamos y salían cosas impresas en la fotografía. Obviamente estaba el negativo, no había manipulación de negativo, no había truco alguno, no había nada de eso, porque esa no es la idea. Yo no vivía ni vivo de eso, elemental. Era simplemente un interés intelectual, lógicamente por muchas cuestiones personales, desde mi niñez, mi crianza, la exposición a este tipo de filosofías espirituales y de manifestaciones que pude experimentar por tantísimos años. Pues lógicamente siempre en mi tiempo libre me interesaba saber y tener alguna explicación a esto, porque la ciencia per se no me la daba. Y ¿qué diría yo? Los críticos del asunto, y esto hay que ser bien explícito para el que le guste no y el que le guste también, los críticos y escépticos del asunto no tenían nunca realmente qué debatir, porque ninguno investigaba absolutamente nada.
desde la oficina sentado, si es que era un profesional, o desde su balcón en su casa, opinaban de cosas que no conocían, que solo por referencia de lectura o porque leían de otros que criticaban este tipo de fenómenos, que en muchas ocasiones tampoco investigaban, iban al campo, ¿no?, a la investigación directa, opinaban. Así que por opiniones de terceros criticaban lo que no conocían porque en su perra vida habían ido a investigar absolutamente nada. Hombre, la diferencia nuestra, nuestro equipo de trabajo y otra gente, quienes quieran que investiguen a su manera, en su estilo, y si usan el método científico o no, era que nosotros nos gustaba tener entre nosotros siempre algún escéptico, claro, definitivamente, que sirviera como diría yo, fiscalizador de lo que se hacía, que no había un truco, que no había montaje, que allí no iba nadie esperando ver sombras del más allá, ni espíritus chacorreros de eso, como le quieran decir por allá, ni nada de eso, ninguna de esas cuestiones, ni ventorrillos de la maldad. Simple y llanamente iba con nosotros como observador más, porque todos los que investigamos somos observadores, punto. No somos obviamente el eje de la fuerza, de las cosas que se manifiestan. Ahora bien, en todo eso de Casa Betania, el cementerio Santa María Magdalena de Pasi, el cementerio municipal de aquí de Río Piedra, donde está enterrada doña Felisa Rincón de Gautier, primera mujer alcaldesa de San Juan, el cementerio civil de Ponce, donde está la tumba gigantesca de los bomberos y tantos lugares que yo fui a visitar, el castillo de Villa del Mar, eso es allá en el malecón de Naguabo, donde también grabamos parafonías, y ese castillo tiene una interesante y extraña historia, el castillo allá del malecón que hay en Naguabo. Este castillo de Villa del Mar era un lugar por donde se entraba, por ejemplo, en la década de los años 30, el whisky que se producía en Estados Unidos, ¿no? El whisky legal durante la ley seca, durante la prohibición en los Estados Unidos, que obviamente aplicaba a Puerto Rico. Se entraba por ahí. Se dice que había una relación con la familia Kennedy y ese castillo en particular. Hay muchísimas cosas interesantes, de hecho está llena de esvásticas, símbolos nazis, usted entiende, esvásticas, la suástica por todas partes, ¿no? En el piso, en las losetas, en lugares, pero actualmente está básicamente demolido. Casi queda muy poco, definitivamente, de la estructura original. Pero bueno, allí investigamos. Allí fuimos también con el Canal 4. Les vamos a contar dos anécdotas interesantes aquí en el tiempo que me queda. Primeramente, en el cementerio Santa María Magdalena de Pasi, allá en La Perla, en San Juan, estuvimos grabando para ese especial que produjo Agustín Rosario, ¿no? Cuando los muertos hablan. Eso fue para allá, para el 2004, para que usted tenga una idea. Filmando aquello, estaba Agustín, estaba el camarógrafo, estaba el de luces y sonido, obviamente estaba yo, y estaba también otro compañero nuestro que investigaba estos campos, que en ocasiones me asistía a este tipo de investigación, Federico Álvarez, en aquel momento. O sea, era la gente que estaba allí. Y empezamos a grabar porque lo que se quería hacer allí no era una investigación, era meramente, se había pedido permiso al municipio de San Juan y se le había pedido permiso al bichote o al jefe, el distribuidor de drogas de La Perla, que es el que manda allí realmente, lo sabía. Allí no manda el municipio ni el alcalde, ¿a quién le importa? Hombre, esa gente no manda en ningún lado. Allí mandaba en ese cementerio el bichote de La Perla, es decir, el tipo que controlaba, ¿no?, el punto de drogas en La Perla, ese que había que pedirle permiso, porque si no, no podíamos entrar allí de noche con cámaras a grabar ni en el cementerio ni en ningún lugar. Dicho eso, para que todo el mundo entienda cómo se manejan estas cosas y lo complicado que a veces es investigar esto, porque hay que ir más allá del gobierno. Hombre, empezamos a filmar aquello, era una promoción únicamente que yo decía, cuando los muertos hablan, las manifestaciones del más allá, algo así era la línea que yo tenía. Cuando se empieza a grabar esto no hubo ningún problema, pero ya como en la cuarta toma, el camarógrafo se percata de que ocurre algo, ¿no? Y no solo algo, ocurren varias cosas y salen en el video que está grabando. Llama a Agustín Rosario y le enseña, mira esto. Agustín ve aquello, abre los ojos así, parecían dos medio pesos. Camarógrafo también, llaman al del sonido, no hay ningún defecto ahí visual, no hay ningún fallo en el equipo, no hay nada, no hay nadie más que yo frente a la cámara. Y luego me llaman y me dicen, ven acá, mira esto. Cuando yo veo aquello, y esto yo lo he presentado en mis conferencias, para el que no sepa, o el que ha ido a las conferencias lo ha visto, el que no, pues solo ha perdido y no ve un paso al más allá. Simple y llanamente estoy yo hablando frente a la cámara y pasa una persona frente a mí, caminando a la cámara. Yo jamás vi a nadie porque no había nadie allí visual. Estaba frente a la cámara, tenía la luz aquella azul y nada más, porque para darle un efecto, ahí estaba el de sonido, el camarógrafo, Agustín y Federico acá, y yo aquí, nadie más. Pero pasa ese individuo frente a mí, obviamente no era algo normal.
y nada que ningún escéptico inteligente, si es que hay, lo puede explicar. Yo obviamente con mi mente científica y siendo escéptico a mi manera, no tenía explicación alguna. No era un efecto especial que hizo el camarógrafo allí con la mano, nada, era una persona. Ni fue algo que se hizo después en postproducción porque era allí en vivo, elemental. Bueno, dicho eso, por aquello de... otra de las imágenes que se ve, hay una nube pasando por detrás de mí, una nube que va detrás de las diferentes tumbas y las estatuas que hay y pasa por detrás de nosotros. Una vez pasa eso, yo le digo a Agustín, bueno, Agustín, pues vamos a empezar a filmar el cementerio, vamos a investigar más, que aquí hay algún tipo de actividad anómala. Esto pues es lo que tantísimos estudiosos e investigadores quisieran poder grabar en vivo, algo que se está manifestando, no que alguien le contó, que aquel le contó, una foto trucada, una foto de doble exposición, o ese tipo de tonterías que se vienen publicando desde principios, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Pues ¿qué pasa? Agustín se me rajó, sí, se lo pueden preguntar ahí cuando quiera, como quiera, se rajó, y dijeron, ya está bueno, y luego me dice, mira, es que también aquí viene un señor y se asomó por ahí cuando yo estaba aquí escribiendo y no sé quién era, y mejor nos vamos, ya vimos suficiente por esta noche. ¿Y sabe qué? Como fue tan impresionante y era algo tan serio lo que ocurrió allí, eso jamás salió en televisión, lo sabía, sí. En el especial Cuando los muertos hablan, nunca se puso ni en la escena donde pasa eso frente a mí, ni la nube esa, ni se habló del individuo que apareció por el lado de Agustín a mirar lo que estaba escribiendo en los papeles. Nada de eso jamás se puso. Primero, para que la gente no creyese que era algo sensacionalista, que se había hecho un truco o algo así para llamar la atención, para que la gente sí quisiera ver el especial. Nada de eso. Nos fuimos con lo que había. Y eso, que obviamente era total y completamente fuera de serie, un fenómeno extremo, no se presentó. Pero obviamente me quedé yo con el material. Y el material lo he utilizado en presentaciones o en seminarios sobre este asunto, porque es evidencia fidedigna, real, nada más con el testigo, y está ahí. Y eso fue allí. Casa Betania, fuimos a hacer también como un capítulo 2 de Cuando los muertos hablan, que tampoco salió, ese no salió al aire, porque el Canal 4 y este tipo de gente, hay una resistencia en la televisión en Puerto Rico a hablar de estos temas. Usted puede hablar de chisme, puede tener una muñeca insultando, puede tener 2 o 3 bobos opinando sin ganarse, puede tener politiquería barata, puede tener el programa más mongo del mundo, y eso pasa y lo dejan ahí el tiempo que sea. Pero usted trae algo que cambia, ¿no?, el paradigma de las cosas, ¿no?, la cosmovisión de la gente, que te expone otro tipo de ideas distintas y diferentes a lo que te han enseñado a través de la sociedad y la cultura, que te han impregnado a la religión y tantísimas otras cosas para hacerte obediente y no cuestionarlo al sistema ni a nada. Y cuando usted trae algo así, pues obviamente hay una resistencia automática, esas cosas se rechazan, por ende no se le abre espacio en discusión pública. Dígame usted cuántos programas aquí en radio o televisión tratan ese asunto en la actualidad. Ninguno. Esto se hablaba antes. En algún momento hubo unos pequeños espacios para hablar de estos asuntos en televisión, en radio. Yo aproveché los que hubo para tratar de llevarle a la gente información importante. Ahora, dicho todo eso, cuando fuimos nuevamente allá al castillo en Naguabo, ¿no?, a la Villa del Mar, en Naguabo, al Malecón, pues fueron también los técnicos del Canal 4, filmaron y todo, como ya le habían comentado que se había filmado algo extraño, pusieron los micrófonos, medio mundo más. Bueno, ¿qué pasó allí? No apareció ningún celaje, no apareció ninguna demogrificación que se materializara, nada de eso, pero sí salió una parafonía, y una parafonía contundente que los técnicos de sonido, cuando fueron a editar al Canal 4, a ver el material que había visual, ahí estaba yo explicando, no había nada extraño, nada normal, pero cuando empiezan a ver el sonido, ahí estaba lo inexplicable, que era una parafonía que decía, váyanse de aquí, fuera. Nos botaban del lugar, y lo repetía 3 veces, váyanse de aquí, fuera, y nos botaba del lugar. Lo que fuera, lo que haya sido, un espíritu, un ánima en pena, lo que sea, en el famoso castillito de Naguabo. Pero bueno, otros lugares aquí obviamente han sido de la más interesante. Yo he hecho investigaciones en el Cementerio Civil de Ponce, donde se concentra, óigame bien, hay prácticamente más de 1,5 cuerdas de terreno del Cementerio Civil de Ponce, que está al lado del Cementerio Católico de Ponce, que se utiliza específicamente para brujería, y lo que algunos dicen espiritería, ni siquiera espiritismo, son espiriteros, como así le dicen en el mundillo del espiritismo. Gente que se dedica a hacer trabajo, tanto magia negra, magia roja, magia verde, como usted la quiera clasificar. Y ahí usted ve todo tipo de trabajo, los paleros hacen trabajos allí, y mucha otra gente más que va allí, el vudú también, allí van gagás también que hacen el trabajo. Usted encuentra más de 1,5 cuerdas de terreno, con féretros pequeños, cocos preparados, cajitas con nombres, animales sacrificados. A veces sacrifican gatos y los clavan en un árbol, a veces sacrifican gallos, les cortan la cabeza y los tiran allí. Bueno, cosas
que es increíble lo que usted encuentra. Hay bolsas negras con ropa interior, bueno, de todo, centavos prietos encima de las tumbas, ¿no? De los espíritus que se reclaman allí y que quieren obviamente invocar, y todo lo que usted puede imaginar, velas rojas, velas negras, bueno, es una cosa increíble, por más de 1,5 cuerdas de terreno. Lógicamente aquí en Puerto Rico ningún canal jamás ha hecho una investigación de esto, ningún periodista, ni a nadie le importa. Primero, no lo entienden, segundo, le tienen más miedo que vergüenza. Yo obviamente estas cosas las he presentado en conferencias y tenía un programa que ahora están repitiendo por enésima vez en Mega TV, que se llamaba Código Secreto, allá en el 2011, y en el 2011 dediqué un par de programas específicamente a la brujería caribeña y a la brujería que se hacía allí, en el cementerio de Ponce, que es el lugar donde lo había visto, obviamente este tipo de brujería lo había visto allá en el cementerio del Viejo San Juan, al lado de La Perla. Lo había visto en el cementerio también municipal de Río Piedra, pero en menos escala. Pero como se practica ese tipo de magias negras, ese tipo de mancia, necromancia y todo lo que hay ahí, como el de Ponce, ninguno. Y es increíble. Usted ve los huesos, allí cráneos y todo lo que usted quiera buscar, animales y de seres humanos. Una cosa impresionante. El que no tiene estómago o el que le teme a su sombra, mejor no vaya allí porque se va a absorber lo que no le conviene y se va a llevar con él lo que no necesita. Y no necesariamente porque hayan fluidos espirituales que se puedan conectar a su aura o lo que sea, claro, eso podría pasar, sino porque la sugestión obviamente trabaja. Y el fenómeno, por ejemplo, del tabú, del vudú, es sugestión realmente más que espiritual. Dicho, aclarado ese asunto en particular, pues hay muchos lugares más que hemos aquí investigado donde se dan este tipo de fenómenos. Por ejemplo, el cementerio municipal de Río Piedra era la cantera, para que usted sepa, era la cantera de donde se sacaban los huesos que se le vendían a diferentes grupos, por ejemplo, de religiones afrocaribeñas, para el vudú, para el palomayombe o palomonte, inclusive santeros, había de todo tipo de gente que buscaba huesos. Y no iban allí directamente, habían personas encargadas, oye bien, encargadas de abrir los osarios donde están los huesos, porque allí usted tiene decenas de miles de osarios, de cajas llenas de cráneos y huesos de hombres, mujeres, niños, viejos, jóvenes, de todo. Miles, decenas de miles y decenas de miles. Abrían aquello porque no había ninguna seguridad, todavía al día de hoy no hay ninguna seguridad, y abrían aquello, saqueaban los osarios, en otros casos saqueaban tumbas también y vendían los cráneos. Si el cráneo no había sufrido, por ejemplo, daño, en el sentido de que no le habían hecho la autopsia, le habían roto, ¿no?, la parte superior para la autopsia, ¿no?, la tapa del cráneo, pues ese cráneo es el que se vende, es el cráneo que se busca, al igual que otros huesos de la espina dorsal, por ejemplo, para hacer diferentes trabajos que se hacen también para invocación o para poder, para tener callados de poder. Bueno, se usan un fémur, se usan unos huesos particulares del cuerpo humano. Y allí los sacaban todos y los vendían. Usted tenía gente se encargaba que hacía eso. Obviamente ilegal por completo, eso está prohibido por ley, pero lo hacían. Iban de noche, en días, qué sé yo, no laborables, domingo en la noche, en la madrugada, etcétera, y se llevaban todo eso. Yo entré a esos lugares, yo vi allí la devastación que había con los osarios, las cajas de dientes de los cadáveres tirados a un lado, espejuelos, de todo lo que usted podría imaginarse, regado por aquello. Una cosa increíble. Y todos los osarios abiertos, las cajas, habían hecho selección de huesos de todas clases. Luego, como he dicho, un buen cráneo se podía vender en $500, ¿no? Un buen fémur en $200. La espina dorsal podría costar de $300 a $500, etcétera. O sea, todo esto para diferentes trabajos que se hacían, ¿no? Para hacer, por ejemplo, fundamentos, sea en el palomayombe o otro tipo de creencia afrocaribeña, entre otras más, porque dentro de la brujería y la magia negra per se, sin influencia africana, se hace también el uso de este tipo de huesos humanos y de sacrificios de animales, entre tantísimas cosas más. Pues bien, eso lo fuimos a investigar. Incluso fuimos en una ocasión con el avar del alcalde de San Juan aquel entonces, que era Jorge Santini, el encargado de los cementerios y el gerente del cementerio nos acompañó a aquello. Tuvimos obviamente la autorización. Fue conmigo el ingeniero Orlando Pla, que siempre ha estado en muchas de mis investigaciones, ha estado ahí conmigo cuando ha podido. Luego estuvo también una de las periodistas que trabajaba con Rubén Sánchez, cuando Rubén Sánchez tenía un programa de televisión y traía diversidad de temas distintos y diferentes. Y así que fuimos allí a hacer la investigación. Fuimos a ver aquello allí, aquello es un lugar peligroso, yo le he dicho, allí hay demasiado asbesto, donde están los osarios, allí hay que meterse con mascarilla, aquello obviamente expone a la salud de cualquiera, y allí se dan un sinnúmero de fenómenos. Allí, sin que me equivoque, hemos grabado más de una veintena de parafonías en por lo menos 5 o 6 años de investigación que le dediqué yo a aquello allí. En diferentes ocasiones, no siempre ocurría, pasaban meses y no se oía ni un suspiro, pero a veces surgían 1 o 2
niños llorando, mujeres hablando, gente que estaba desorientada pidiendo ayuda, todo tipo de cosas, gente que le dolía. Bueno, eso yo lo he presentado en algunas conferencias. Eran parafonías grabadas en ese cementerio municipal de San Juan. Definitivamente estas son cosas que te ponen a pensar más allá de lo aparente y que las llevamos obviamente a análisis de computadora, me explico. Fuimos a ver obviamente en qué frecuencia, si están en la misma frecuencia de la voz humana o no, en hertz, obviamente si hay picos o no hay picos. Y con ingenieros de sonido que investigaron eso, inclusive usamos las facilidades de SBS para eso, determinaron efectivamente que no eran voces que estaban en el rango humano, me explico, que no eran hechas por la voz humana, usted hablando haciendo un aguaje, cambiando la voz en un micrófono, que eran una frecuencia que estaban mucho más altas en ocasiones y otras demasiado bajas para ser de la voz humana, ¿entendió? Eso es parte de la investigación seria que se puede hacer con estos asuntos. Pues bien, hay mucho más, esto lo vamos a dividir en diferentes partes porque hay muchas más otras investigaciones en lugares que hemos estado aquí. Por ejemplo, allá en el túnel de Oaxaca, donde el ingeniero Orlando Pla ha hecho investigaciones y yo también he hecho conjuntamente este tipo de estudios y donde han surgido también parafonías, en esa ocasión grabadas por Orlando y su esposa Lucy, que también pues nuevamente demuestra a gente que no está allí alegadamente en tiempo y espacio como nosotros, que parece venir de otra dimensión o de otro tipo de realidad distinta y diferente, que no es la imaginación, que no es una ilusión o una, ¿cómo diríamos nosotros? Una alucinación óptica por un lado, ni una alucinación auditiva, que lo grabó la máquina, que está ahí. A la máquina usted no le vende lo que sea, o sea, la máquina no tiene imaginación, ni tiene tampoco alucinaciones. Así que todo esto es bien interesante porque hay que exponerlo seriamente y aquí basándonos en las experiencias personales y en los casos que hemos investigado de campo. Como he dicho, el que entró más tarde, pues cuando termine el video, comienza al principio, compartan este video con otras personas, denle un like y para que la gente vea que sí hay investigación seria, y no una, ni dos, ni tres, sino muchísimas que se han llevado, ¿no? Siguiendo rigor científico hasta donde es posible, usando el equipamiento adecuado hasta donde es posible también y lógicamente con un equipo de trabajo de gente responsable, no gente que está alucinada o que se conecta con lo primero que aparece o si ve la sombra tiembla de frío. No. Esto obviamente hay que tratarlo con seriedad. Esto, como dije hace un rato, esto es parte de lo que nosotros llamamos transcomunicación instrumental y lo utilizamos para este tipo de investigaciones. En Estados Unidos le llaman obviamente Electronic Voice Device dentro del rango de los white noise, de todos esos sonidos vacíos, secos o blancos y las cosas que obviamente surgen ahí. Lo mismo se hace también con la televisión, pero en televisión hay que usar obviamente un sistema análogo. No funciona el digital hasta este momento por la experiencia que hemos tenido nosotros y otros estudiosos. Así que nada, los voy a dejar hasta aquí llego, no tengo más tiempo por hoy, pero les agradezco una vez más que estén conmigo, compartan este video, le dan un like, así cooperan con nosotros para que se pueda ver en otras partes y la gente pueda escuchar otra opinión y no siempre un cuento sensacionalista, sino que hay cosas que ocurren de verdad. Esas cosas que ocurren de verdad hay que exponerlas, ¿no? Y no es la imaginación ni la sugestión. Hay eventos donde hay evidencia, pero hay eventos donde los testigos están sin evidencia y ahí es más difícil investigar. Cuando alguien dice que vio algo y no tiene pruebas para decir qué fue lo que vio, pero ahí entonces usted tiene que obviamente interrogar a la persona, hablar con la persona, ¿no? Entrevistarla, ver los momentos, lo que ocurrió y tratar de enlazar. Para eso hay otro tipo de esquema de investigación, se usa otro protocolo. Así que todo esto tiene formas o maneras de investigarse. Gracias como siempre, compartan el video. Será hasta el miércoles que estaré empezando en voz alta a las 7:30 de la noche. El viernes a las 8 con el ingeniero Orlando Pla en La Otra Realidad. Y el lunes que viene tal vez damos la segunda parte de esto, o si no la cuestión de los encuentros cercanos. Vamos a traer, como he dicho, temas distintos y diferentes en otra línea, porque esta es la última frontera. ¿Ok? Gracias como siempre y te lo digo una vez más. Sayonara. Ojo visor, hoy en tierra. El mundo está en cambios radicales. Vea muy bien, vea lo que le rodea.